No siempre la Navidad es una fecha de felicidad y alegría. También ha sido la fecha de terribles acontecimientos en la historia de la humanidad. Diciembre, con todas sus fiestas navideñas y de fin de año, puede ser una época extremadamente feliz o triste. Las pérdidas de seres queridos en estas fechas son más difíciles de superar y en muchos casos las personas llegan a detestar esta época de fiesta. Número 1. El desastre de Tangiwai, 1953. Este desastre ocurrió a las 10:21 de la noche, el 24 de diciembre de 1953, a pocas horas de la Navidad. Sucedió en un puente ferroviario, se derrumbó en el río de Nueva Zelanda, cuando un tren de pasajeros con más de 300 personas a bordo se movilizaba a gran velocidad, provocando la caída del expreso. La locomotora y los primeros 6 vagones descarrilaron en el río, dejando como resultado a 151 personas muertas. El puente se había debilitado a causa de las inundaciones del cercano lago Cráter. El conductor del tren fue advertido por un automovilista cercano, pero no pudo frenar a tiempo. Número 2. La masacre de Acteal, 1997. Acteal es un pueblo que está en el estado mexicano de Chiapas, y allí el 22 de diciembre de 1997 hubo una incursión paramilitar en la que fueron atacados indígenas de la organización Las Abejas, quienes estaban orando en el interior de una iglesia, dejando como resultado a 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. El crimen fue oficialmente castigado, pero existen versiones que consideran que el procedimiento policial y judicial fue inadecuado, por lo que la comunidad continúa exigiendo garantías, ya que el crimen sigue impune. Además, fuentes periodísticas acusan a mandos del ejército de haber colaborado con esta masacre, ya que por ejemplo se encontraron casquillos de bala que corresponden a armas exclusivas del ejército. Número 3. El desastre del Salón Italiano, 1913. La mayor empresa minera de cobre en Michigan había estado en huelga y la dirección no había accedido a reunirse con el sindicato, por lo que los trabajadores decidieron celebrar una fiesta de Navidad el 24 de diciembre para levantar la moral. La fiesta se celebró en un gran edificio, un salón italiano, donde se reunieron 600 personas, incluidas las familias de los trabajadores. Durante la fiesta, un desconocido gritó ¡fuego!, para asustar a los asistentes, y lo logró, pero ahí comenzó la tragedia. La gente entró en pánico y se produjo una estampida de personas en busca de la escalera más cercana. Como resultado, 73 personas murieron, incluidos 62 niños. Actualmente se desconoce la identidad de la persona que gritó y sigue siendo el más grande de homicidios sin resolver en la historia de Estados Unidos. Número 4. Las leyes de Burgos, 1512. Los desastres decembrinos no siempre han sido muertes directas, sino también pésimos acontecimientos de cualquier índole, como en este caso. Las leyes de Burgos u ordenanzas para el tratamiento de los indios fueron las primeras leyes que la monarquía de España creó para su aplicación en las Indias, Nuevo Mundo o América, y fueron firmadas por el rey católico Fernando II el 27 de diciembre de 1512. En teoría, iban a resolver un problema, hacer algo en beneficio de los indígenas que sufrían el trato de los europeos. Se discutió y se concluyó que el rey de España tenía justos títulos de dominio del continente americano y que el indio tenía la naturaleza jurídica de hombre libre, con todos los derechos de propiedad, que no podía ser explotado, pero como súbdito debía trabajar a favor de la corona, aunque se priorizó la evangelización del indio y que ese bien superior justificaba otros posibles males. Fue un desastre, porque las famosas leyes de Burgos no hicieron prácticamente nada para ayudar a los indígenas por falta de aplicación. Las leyes, que en teoría mejorarían el trato hacia los nativos americanos, se convirtieron en una justificación de las prácticas horribles que ya existían en nuestro continente. Número 5.
Incendio en la librería del Congreso, 1851. Fue una tragedia para la historia y la humanidad. En 1851, en la víspera de Navidad, el fuego arrasó con la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, destruyendo una cantidad incalculable de documentos. Por ejemplo, el expresidente Thomas Jefferson había vendido su colección al gobierno, la más grande del país en ese momento, después que los británicos habían quemado toda la biblioteca hasta los cimientos. Cuando el fuego golpeó el edificio, casi la totalidad de la colección de libros de Jefferson fueron consumidos por las llamas. En total, casi 2/3 de todos los libros de la biblioteca fueron quemados y reducidos a cenizas, con lo cual el Congreso se tuvo que gastar una fortuna en reemplazar todo lo que pudieron. Número 6. El terremoto de Erzincan, 1939. Es el peor desastre natural en la historia de Turquía y tristemente sucedió poco después de la Navidad de 1939, dejando por lo menos 30.000 muertos. Fue el 27 de diciembre de 1939 en la provincia de Erzincan de Turquía, cuando una cadena de terremotos golpeó a los habitantes de esta zona. El mayor sismo fue de 7.8 y 8.8 de magnitud y destruyó por completo las ciudades pequeñas del país. Como si fuera poco, después del terremoto, un frío intenso causó una tormenta de nieve. Casi todos los ciudadanos de la zona fueron víctimas de cualquiera de los dos, el terremoto o del frío intenso de la tormenta de nieve. Número 7. El nacimiento del Ku Klux Klan, 1865. Después del final de la guerra civil en Estados Unidos, se hizo evidente que el sur del país iba a ser obligado a someterse a un cambio drástico. Como resultado de la emancipación de todos sus antiguos esclavos, por eso un grupo de veteranos confederados se reunieron y decidieron formar una sociedad secreta dedicada para detener o revertir estos cambios. El Ku Klux Klan, o simplemente el Klan, fue creado por 6 veteranos confederados el 24 de diciembre de 1865 de Pulaski, Tennessee, durante la reconstrucción del sur. El Klan es un grupo de extrema derecha que promueve la xenofobia, la supremacía de la raza blanca, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el anticomunismo. Han sido autores de miles de muertes, actos de violencia e intimidatorios como la quema de cruces para oprimir a sus víctimas. Número 8. La invasión de Afganistán, 1979. Las tropas de la antigua Unión Soviética atacaron a Afganistán el 24 de diciembre de 1979 para apoyar el gobierno comunista en medio de la Guerra Fría que se desplegaba por todo el mundo. La invasión de los rusos de Afganistán y su respectiva guerra dejó a más de 1 millón de civiles muertos, 90.000 combatientes mujahidines, 14.500 soldados soviéticos y 18.000 soldados afganos. La invasión de la Unión Soviética se hizo a escondidas a través de la oscuridad, aprovechando la víspera de Navidad de 1979. Aún hay alrededor de 300 militares que siguen desaparecidos en el país centroasiático, tras la guerra que se prolongó entre el 27 de diciembre de 1979 hasta el 15 de febrero de 1989. Número 9. Navidades de Hong Kong, 1941. Después del ataque a Pearl Harbor, el ejército de Japón dirigió su mirada a Hong Kong. La lucha se prolongó durante un par de semanas que culminó con la rendición de los aliados en Navidad. Desde ahí, la ocupación de los japoneses fue de terror. Japón se volvió completamente loco y dio inicio a 4 años de tortura sistemática de prisioneros de guerra y civiles, así como la violación de las mujeres. La Navidad de 1941 fue el inicio de una época oscura en Hong Kong. Número 10. Masacre de Covina, 2008. El 24 de diciembre de 2008, un hombre vestido como Papá Noel mató a 9 personas que estaban reunidas para pasar la Nochebuena en Covina, Los Ángeles,
California. Bruce Jeffrey llegó a la casa de su exnovia, a quien asesinó. Luego continuó con sus padres y otros invitados de la familia. Luego del tiroteo inició un incendio donde él también murió. Número 11. Terremoto y tsunami, 2004. Este ha sido una de las mayores tragedias de la historia y fue un día después de la Navidad, el 26 de diciembre de 2004, en el Océano Índico, se produjo un terremoto submarino a las 0:58. Este terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de países del sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Se estima que murieron más de 275,000 personas, sin contar a los millares de personas desaparecidas. Parece que la Navidad es un día donde ocurren tragedias a nivel mundial. ¿Y tú qué opinas al respecto? Te ha hablado Enigma. Hasta pronto.